A mí me parece que el Congreso que viene va a ser un Congreso muy importante. Va a ser muy importante primero porque va a expresar un crecimiento de la Fuerza Política Nacional de Cambiemos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero ese crecimiento no va a ser suficiente ni para tener quórum propio en ninguna de las cámaras, ni para no solamente tener quórum propio, sino estar tan holgados en la mayoría con relación a las demás fuerzas políticas, lo que va a obligar a un esfuerzo para desarrollar acuerdos, las propuestas de reforma que necesariamente requiere la Argentina para avanzar en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de inclusión social, de modernización de su estructura económica productiva, de su propio Estado, hacia un Estado fuerte, presente y no un Estado fofo y obsoleto. Van a requerir reformas legislativas y me parece que el radicalismo tiene mucho para agregar. Yo creo que el papel del radicalismo, manteniendo su impronta, su identidad y una perspectiva modernista de la perspectiva política, va a contribuir mucho a los contenidos de la propuesta de Cambiemos. Entonces tengo una clara percepción de que el Congreso va a ser muy importante y bueno, va a ser mi primera vez después de una larga trayectoria política que llegue al Congreso de la Nación y me parece que voy a llegar a un Congreso que va a ser un protagonista central de la transformación importante que se viene en la Argentina, que ya se empezó a desarrollar, pero que se va a afirmar con mucha más fuerza a partir de las reformas que la Argentina se debe para resolver cada uno de los problemas, que son muchísimos, que ha ido acumulando en el tiempo. La idea de trabajar sobre cada una de las reformas y cada una de las iniciativas, procurando consensos alrededor de cada uno de los problemas, en el marco de un espíritu acuerdista general, digamos. Yo no creo en el gran acuerdo que sea una foto un día en la Casa de Gobierno, todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales diciendo nos vamos a portar bien. De hecho, eso pasó en alguna oportunidad y mucho no anduvo. Sí creo en un espíritu político de acuerdos, que creo que tiene que ser la impronta de Cambiemos, que es lo que impulsamos los radicales en la impronta de Cambiemos, no solamente por nuestra participación en Cambiemos, sino por la relación de Cambiemos con el conjunto del espectro político, que frente a cada uno de los temas y reformas que requiere la Argentina para lograr los objetivos de modernización, de crecimiento económico, de inclusión social, de superar un esquema de productivo que está agotado, que no genera riqueza, que no genera empleo de calidad, que no genera salarios y que ya los cambios están empezando a dar cuenta de una perspectiva de mejora que hay que consolidar y profundizar. Para cada uno de los temas se requiere un espíritu acuerdista con los actores que sean imprescindibles para cada uno de esos temas. Por eso yo creo que en el Congreso que viene, en el periodo político que viene, la relación con el Congreso, con el gobierno, con el Ejecutivo y con las demás fuerzas políticas y los gobernadores sobre todo, va a ser clave para que las reformas puedan ser efectivamente realizadas. A mí me gustó mucho el otro día en una reunión de gabinete ampliado, donde expusieron informaciones sobre la situación económica el equipo de la jefatura de gabinete, y luego terminó el presidente. El presidente hizo una frase que a mí me resultó como figura muy... y no se ha difundido mucho, inclusive la gestualizó con las manos. Dijo, vamos a incorporarnos al mundo y vamos a transformar nuestra economía todos agarraditos de la mano, con la idea de protegiendo a los que tienen menos condiciones, a los que tienen que renovarse, a los que tienen que necesariamente cambiar el modo de producción para que los argentinos puedan consumir esos productos a precios equivalentes a los que se consumen en el resto del mundo, teniendo en cuenta las dificultades que pueden generar, cubriendo los riesgos que se corren frente a estas transformaciones. Yo me imagino un proceso de reforma donde los sectores más dinámicos ya están en carrera y les está yendo relativamente bien, hay sectores que están creciendo mucho. Se va a requerir, está creciendo mucho la inversión, estamos casi en 17 puntos del producto de inversión que supera las expectativas que estaban planteadas en el origen. Para que seamos productivos en la Argentina se requiere actividades económicas capital intensivas, se está recuperando el crédito que hace posible que el capital sea distribuido en forma democrática. El hecho de que haya crédito no solamente para las viviendas, que es realmente casi una revolución. A mí me gusta hablar y definir a este gobierno como reformista. Yo creo que está reformando muchas cosas y los créditos hipotecarios. Me pasa cuando converso con gente de sectores medios y populares inclusive,
que siempre hay alguno que tiene un hijo que acaba de sacar un crédito, esto pasa, esto lo comenta con la gente y esto está empezando a verse, pero también empiezan a haber créditos para equipamiento para generar trabajo, para generar empleo, para dotar a la fuerza productiva argentina de competitividad. Entonces, me parece que requerimos un Estado muy activo, muy fuerte, con una cabeza muy atenta y ordenada que pueda acompañar a los sectores que les cueste más, y me parece que hay voluntad para eso. Por supuesto es un proceso que es difícil, que hay que tener caso por caso, pero hay que tomar la decisión de cambiar. Nosotros, me parece que lo más lamentable de los últimos años de la Argentina, la cifra que demuestra la decadencia y el fracaso de la Argentina, sobre todo comparado con los otros países de América Latina, es el índice de pobreza. Que un país como la Argentina, luego de los 15 años de mayor prosperidad y de mayor beneficio de los términos relativos de intercambio, de mayor nivel de ingresos, haya terminado ese proceso con el 30% de nuestros compatriotas pobres, me parece que es, por supuesto que la corrupción es un espanto, una porquería, que hay muchas inmoralidades que son ostensibles y que nos agravian, pero me parece que lo más determinante del fracaso del modelo kirchnerista es el 30% de pobres que dejaron, la incapacidad del sector productivo para generar empleos y trabajo digno para los argentinos, que eso es lo que le quita futuro, el haber hecho de la asistencia circunstancial un modo permanente de vida. Yo creo que ese es un atraso reaccionario y conservador, te diría, es casi una concepción feudal de la política, donde los que tienen mantienen con un dinerito conformes a los que no tienen. Eso fue el modelo que está cambiando. Ya sacamos a 600.000 argentinos de la pobreza, no es poca cosa, son casi 700.000, luego de haber reacomodado los valores relativos a la economía, que ese ajuste de los valores relativos a la economía fue peso muy grande en el año pasado. Bueno, empieza a crecer la economía y empiezan a salir cientos de miles de argentinos de la pobreza, que es un camino a profundizar, que ese es el desafío al cual estamos convocando y para el cual estamos pidiendo el voto en estas elecciones. La oposición habla de ajuste porque la oposición miente y procura atemorizar. La verdad que ajuste no ha habido, ha habido un acomodamiento de precios relativos que estaban arbitrariamente atrasados y que eran injustos. No le costaba lo mismo a un cordobés o a un tucumano, a un mendocino, a un salteño pagar el colectivo que a un habitante del área metropolitana de Buenos Aires, lo mismo con la luz y lo mismo con el gas. Hubo un reacomodamiento de precios relativos totalmente desacomodados, un reacomodamiento del tipo de cambio que estaba totalmente aferrado. Bueno, se generaron pautas de liberación de la economía que son básicas para cualquier sociedad funcione. Digamos, ya no es más de izquierda, derecha, neoliberal o estatista, no existen modelos de tipo de cambio fijo y cerrado en el planeta Tierra, solamente eso existía en la Argentina de Kicillof. Digamos, eso no sucede en el planeta. Bueno, ese acomodamiento de los precios relativos generó un esfuerzo enorme que lo sufrió la misma gente que nos dio la mayoría, no la mayoría, pero que nos hizo crecer en las elecciones. Los argentinos se han dado cuenta que el camino es ese y que el gobierno es prudente. Entonces, la oposición habla de ajustes que no existen, se ampliaron los beneficios jubilatorios, se amplió la percepción de la asignación universal por hijo a los monotributistas también, se hizo la reparación histórica y se va haciendo, donde hay muchos jubilados que con acuerdos van cobrando un nivel de remuneración superior al que venían cobrando. Hay una política de contención de los sectores más vulnerables de la sociedad. Acá ajuste no hubo. Y en todo caso hubo un acomodamiento de precios relativos de tarifas que eran ridículamente subsidiadas. Y yo creo que eso es como cuando decían van a privatizar las escuelas, van a privatizar los hospitales, no van a hacer... Acá hay infraestructura de obra pública, hay cloacas, hay agua para los sectores de menores recursos, se mejora la escuela pública, hay una inversión en mantenimiento de la prioridad escolar que va en el sentido de defender la escuela pública. Lo mismo pasa con el sistema hospitalario, con propuestas de reforma e interacción. Yo estoy trabajando en el tema de la región metropolitana y una idea muy interesante de coordinar toda la oferta de servicios públicos de salud para llegar a más gente que más lo necesita, porque la crisis laboral ha hecho que mucha gente haya perdido su relación con obras sociales que le garantizaban un sistema de salud semiprivado y ahora acuden al hospital público. Entonces un foco y una mirada en fortalecer el hospital público que tiene el gobierno también son clarísimas señales de perspectiva popular, de política popular. La democracia tiene una paradoja, que
para ganar las elecciones uno tiene que diferenciarse. Y en países donde están tan diferentes las opciones políticas y tan fuerte el debate político, la lógica de la elección nos lleva a un diferenciamiento muy fuerte, que luego hay que superar para lograr los acuerdos, porque en el mejor de los casos, si yo pido el voto descalificando y criticando, después va a ser muy difícil que me sienta a conversar y a procurar acuerdos. Entonces, me parece que el asunto se resuelve sin descalificar y que la crítica sea una crítica muy objetiva, muy constructiva y sobre todo donde no se... me parece que una de las cosas que más desvirtúa el debate político en Argentina es las asignaciones de intencionalidades que ni siquiera son ciertas. Cuando el kirchnerismo le asigna intencionalidad al gobierno de Cambiemos de ser un gobierno de ricos que quiere aplastar a los pobres y beneficiar a los ricos. Y la oposición, por decir al kirchnerismo o el antikirchnerismo, dice todo kirchnerista es un ladrón en potencia que le importa nada, que se hayan enriquecido y que hayan robado medio país y que se hayan morfado un presupuesto en corrupción. Están asignando intencionalidades que no nos permiten encarar cada uno de los problemas. Bueno, tenemos un problema con la industria automotriz. Bueno, ¿cómo lo resolvamos? ¿Cómo resolvemos para que se genere empleo, para que persista la industria automotriz, integremos el mercado internacional? Si no hay economía del mundo próspera que esté cerrada, somos el tercer país de economía más cerrada. Y ya no es una discusión, esto no es una opinión, es un dato estadístico relevante que no hay proceso de desarrollo, de crecimiento y de superación de la pobreza si no hay economías integradas globalmente. Y la Argentina, que es una productora de alimentos, que tiene un potencial de integración al mercado mundial enorme, dar el paso Entonces, discutámoslos en términos punto por punto, tema por tema, y me parece que el arte de la política va a estar en eso, en superar este enfrentamiento que nos impide acordar, que la distinción y la diferencia sea algo que permita optar a los ciudadanos y que esa diferencia sea la que podamos sostener en un diálogo en el Congreso para lograr los acuerdos, los comunes denominadores que permitan avanzar con las reformas. Es muy importante que la gente vaya a votar en la elección del 22. Mientras más nivel de participación tiene un sistema democrático, más legitimidad tiene su gobierno. Nosotros estamos convocando a que la gente se haga cargo del destino de su país, estamos proponiendo transformaciones muy importantes que requieren de la participación de nuestro pueblo y nos parece muy importante sobre todo que el desgaste de haber participado de una PASO, que se haya de alguna forma un exceso de convocatoria electoral puede generar una actitud de desinterés en mucha gente y nosotros creemos que es imprescindible que crezca el nivel de participación. Digamos, el cambio en la Argentina va a venir mientras más gente se involucre con la voluntad del cambio.